Dianoya y Paideya. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo del lugar donde nos escuchen. Estamos en una emisión más del programa Diano y Paideya, que es un programa dedicado a la cultura en todas sus manifestaciones. Y en esta ocasión, pues tenemos la presencia de la doctora Yvette Ginsburg Baram. Ella tiene 29 años continuos de trabajo en consulta de psicoterapia y psicoanálisis con adolescentes, adultos y parejas. También es docente en maestría general de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, es supervisora de casos clínicos y además ha publicado artículos en las revistas de psicoanálisis y también ha aportado artículos a diferentes publicaciones. Ha presentado ponencias en congresos, también ha participado en distintos programas de radio, televisión, foros públicos y ha participado en sesiones científicas y también ha trabajado en la Clínica Amistad del Hospital ABC como psicoterapéutica. Es coordinadora de la Comisión de Difusión de la Mesa Directiva de la APM y presidenta del grupo de exalumnos del Centro de Estudios de Posgrado de la APM. Actualmente es miembro activo del Comité de Honor y Justicia de la Comunidad del Monte Sinaí. Y bueno, pues sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a Yvette Ginsburg Baran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pedro, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por aceptar. Y bueno, quería primero preguntarte, sé que andan organizando por parte de la Universidad Humanitas un congreso el puro título se oye muy, muy interesante, es Psicoanálisis en tiempos de caos. Entonces, si nos pudieras invitar al evento, nos puedes decir dónde va a ser, qué días, a qué hora, por favor. Sí, claro. Nos invitaron a utilizar el campus de la Universidad Humanitas Campus Presa Madín, a la Asociación Psicoanalítica Mexicana, con este título que sí, la verdad sí es muy interesante, Psicoanálisis en tiempos de caos. Y este congreso va a ser el 7, 8 y 9 de noviembre, o sea, ya la semana que entra. Todavía tenemos cupo disponible. Muy bien. Va a ser un evento con muchos expertos, tanto extranjeros como locales, y va a tener pues muchas pláticas, son creo que más de 90 y tantas ponencias. Entonces va a estar muy interesante, los invitamos cordialmente. Y bueno, el evento está abierto a todo público, ¿verdad? Efectivamente, el evento está abierto a todo público. El tema principal, claro que es el psicoanálisis, porque somos una institución que nos dedicamos al psicoanálisis, pero eso no quiere decir que gente que estudie otras cosas o que le interesen otras cosas distintas no pueda ir. O sea, está abierto a todo público. Claro. Pues ahí les recomendamos mucho al auditorio que pueda ir. Ya hemos platicado previamente con algunos de los participantes y organizadores. Se van a tocar temas muy, muy interesantes, sobre todo lo que estamos viviendo son épocas de caos, son tiempos caóticos para muchos, pero también se puede ver como oportunidad de cambio, ¿no? Como oportunidad de asimilar una nueva faceta de la realidad. Y como parte de esa faceta, me gustaría, Ivette, que nos platicaras, es el fenómeno de la violencia. Es terrible en estas épocas ver que hay algunos países como México que estamos asolados por el crimen, Haití, en fin, Venezuela, Colombia, pero hay otras partes del mundo donde alguien piensa que, bueno, pues por ser países más desarrollados, no hay violencia y claro que la hay países en Medio Oriente que están en guerra, Israel eh, con sus vecinos, Ucrania con Rusia, y pues vamos, parecería que la violencia es un tema con el que convivimos y creo que es importante entenderlo, ¿no? Entonces, si nos puedes platicar un poquito de eso, Ivette.
Sí, con mucho gusto. Claro, la violencia que ahorita estamos pudiendo visualizar, que a lo mejor antes siempre sabíamos que existía, pero no la veíamos tan clara, y lo podemos ver a través de todos estos medios, ¿no? Que la tecnología nos ha ayudado a estar mayormente informados de muchas cosas, así como también mal informados, porque sabemos que no todo lo que sale en las redes sociales ni en las noticias es real, ¿no? Sí, así es. Pero esto que tú mencionabas, Pedro, acerca de las guerras, a mí me parece que existe desde que existe la humanidad, ¿no? Claro. Freud decía que el hombre tenía, Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, decía que el hombre tiene esta tendencia agresiva, es como un impulso de alguna manera. Él le llamaba pulsión, y esto hacía que tengamos esta agresión que todos los animales, todos los seres vivos, él decía que teníamos, pero el hombre de alguna manera lo necesita utilizar de alguna forma autodestructiva. O sea, nos autodestruimos y destruimos a las otras razas, a las otras naciones, a las otras géneros también, ¿no? Y hasta especies, ¿no? Y a las otras especies. El Congreso también incluye, y es importante mencionar, una mesa acerca del ecocidio, porque este es otro tipo de violencia que estamos infringiendo a la tierra, al mundo en donde vivimos, ¿no? Entonces, esta parte destructiva de los seres humanos es algo inevitable, todos lo tenemos, y Freud decía que siempre va a estar ahí, que podemos encontrar a través de la civilización una forma de controlarla, más no de eliminarla. Claro. Fíjate que ahora que hablabas de este impulso, ¿no? De esta pulsión que sería el término que le daba Sigmund Freud, hay bueno, el concepto de Eros y Tánatos, ¿no? Que es lo que mueve a la sociedad. Eros, la parte erótica, el amor, en fin, la unión, y Tánatos, la muerte, ¿no? Son ambos aspectos de la sociedad. Y este aspecto de la muerte, pues sí, aparece a lo largo de la historia, aparece en muchas culturas, pero hace poco platicaba con un amigo que es doctor en Derecho, también lo entrevistábamos, y él hablaba de que esto, a nivel del derecho romano, se volvió un derecho, la guerra, ¿no? El jus bellis, el derecho a la guerra, porque lo consideraban algo civilizatorio. O sea, no era simplemente una actividad, sino que era una obligación del Estado romano emprender la guerra con sus vecinos porque ellos decían que los iban a civilizar, pero y que mucho de esto es lo que se habla ahora con el tema del colonialismo y todas estas viejas épocas que ya vivió la humanidad, ¿no? El colonialismo, los virreinatos, todo, pero más allá de meterle un marco jurídico, querer justificar todo esto a nivel cultural, la guerra es terrible, ¿no? O sea, toda la violencia es terrible y pues habría que entenderlo, ¿no? Porque sí, precisamente la violencia es inherente al ser humano. Parece que nacemos pues ya con una predisposición, pero no sé si esto sea del todo cierto o sea una cuestión cultural. Ahora sí que tú como experta, no sé qué opinas de esto, si es cultural o nacemos ya con ese impulso. Mira, fíjate que yo sí pienso que necesitamos ese impulso agresivo para sobrevivir. O sea, todos los seres humanos necesitan una cierta cantidad de agresión para sobrevivir, porque vivir en el mundo no es una cosa fácil, Sí, ¿no? claro. De ahí a que pasemos a utilizar esta agresión a un grado de violencia, pues es otra cosa distinta, ¿no? Claro.
La violencia es aniquiladora. La agresión es para sobrevivir. Entonces, los seres humanos, por lo general, no siempre, utilizamos la violencia porque es algo inherente, es algo biológico. Pero la civilización se esperaría que produjera que tuviera todas estas reglas, y para eso son los gobiernos y para eso son todas las escuelas, las instituciones que nos enseñan a vivir bajo ciertas reglas para vivir en paz, para vivir sin violencia, para que las consecuencias de utilizar las violencias la violencia sea castigada. Pero no siempre funcionan. Y no siempre funcionan porque algunos seres humanos tienen mayor posibilidad de usar su violencia. Otras naciones, otros pueblos también tienen sed de poder, un poco también una sed de matar hasta cierto punto, unos más que otros. Creo que ahí está una parte biológica, ¿no? Y pues bueno, creo que el poder y la necesidad del ser humano de sentirse poderoso, en lugar de aceptar que somos realmente seres humanos chiquitos, muy chiquitos, con muy poca capacidad de controlar casi nada en el mundo, hace que esta inseguridad hace que saquemos nuestra parte violenta y que no dejemos que los demás puedan vivir en paz y vivan su vida de esa manera, ¿no? O sea, creo que la violencia en muchos sentidos nos sirve para contrarrestar esta sensación de sentirnos impotentes, cosa que es una ilusión, ¿no? Claro. Sí, es que fíjate que ahora que te escuchaba, bueno, es uno de los grandes temas de la humanidad, ¿no? Esto de la violencia, el impulso. Definitivamente sí requerimos de un impulso vital para poder sobrevivir, porque yo creo que si fuéramos completamente bondadosos, etéreos y, en fin, no comeríamos, ¿no? Simplemente no seríamos capaces de matar a un animal para poderlo comer, ¿no? O, en fin, pero creo que, como bien comentas, hay un tema ahí de fondo que es la empatía, ¿no? A veces hay personas menos empáticas que otras, hay otras más empáticas con su sociedad. Y ahora que te escuchaba, me estaba acordando del tema de lo que es el perfil psicológico de un criminal, de un asesino serial, ¿no? Que no tiene la menor compasión por los demás, los ve como objetos, como cosas, y que ahí es cuando esto se descontrola, ¿no? Porque lo que te puede servir para protegerte, para evitar que alguien te agreda o que agreda a tu familia o que se quiera pasar de listo, ahí en esos puntos pues ya se pierde, ¿no? Se pierde el contacto, la empatía, y alguien por un pleito de tránsito que le tocan el claxon es capaz de descargarle una pistola, ¿no? Al que le tocó el claxon, por una tontería, pues, ¿no? Así es, claro, y hay muchos niveles de empatía. Hay gente que es un poco más empática, hay gente que es un poco menos empática, y como tú dices, los sociópatas carecen totalmente de esta capacidad de empatía, ¿no? Todos los seres humanos somos distintos y hay tanto violencia individual como violencia colectiva, ¿no? En la OMS hay como distintas formas de describir la violencia, de clasificar la violencia, que va desde la violencia autoinfligida, inclusive, ¿no? Hasta la violencia interpersonal y ya al final la violencia colectiva, social, política, geopolítica y económica, ¿no? Muchas de las cosas que nos llevan a ser violentos a los seres humanos
tienen que ver con cómo vivimos nuestra infancia. La mayoría de las cosas se determinan desde ahí, ¿no? Ajá. Entonces, individualmente podemos ser autoviolentos si vivimos situaciones que nos hicieron sentir que nosotros no merecíamos tener lo que teníamos o si, inclusive estar vivos, ¿no? Si la violencia se vivió desde chiquitos, ¿no? Desde unos padres violentos en una casa con una familia violenta, o también interpersonalmente cuando había, por ejemplo, el bullying, vivir un bullying desde chiquitos, no nos damos cuenta, pero el bullying viene de niños que han sido, inclusive ellos, violentados por sus papás o por su familia, por sus hermanos o por sus tíos, ¿no? Entonces, la violencia va creciendo y en la comunidad también esto sucede, ¿no? Esto que vivimos hoy en día de los narcotraficantes metidos en la sociedad mexicana, pues estos narcotraficantes han sido también violentados desde antes y aprendieron a ser violentos. Sí, fíjate que esto que comentas es muy cierto. Yo creo que a veces preguntamos cómo es que alguien aprende la violencia, ¿no? O cómo es que alguien aprende el amor, o cómo es que alguien aprende el arte. Pues es el ejemplo, ¿no? Del seno familiar donde se vive esto. Pero estarás de acuerdo conmigo que nuestra cultura tiene formas de educación, pues quizá algunas ya vetustas, pero que siguen operando, ¿no? Por ejemplo, esa idea antigua de que la letra con sangre entra es muy extrema, pero creo que todavía sí sigue operando toda esa situación de los castigos, ¿no? No haces la tarea, te castigan. No te portas bien, te castigan. Entonces, el castigo de alguna forma se vuelve una cuestión de violencia, porque cuando esas personas crecen, se vuelven jefes que hostigan o castigan a sus empleados cuando no hacen lo que les piden o no lo hacen como ellos quieren, ¿no? Entonces, esa violencia en la estructura de la escuela se vuelve una violencia en el trabajo y pues eso creo que son formas que se van reproduciendo porque yo recuerdo, fíjate, por ejemplo, un jefe que yo tuve me comentó alguna vez, dice, es que tú eres muy buena gente con tus empleados y se los tienes que traer más agarrados. Yo le decía, ¿por qué? Si están trabajando, no tengo por qué estar atrás de ellos, estarles diciendo nada. Dice, pero es que se te van a desbalagar. Digo, no, yo creo que estamos hablando con adultos, ¿no? Si estamos hablando como adultos y entre adultos, no creo que sea necesario eso de ponerles un cascabel para saber dónde andan, que me pidan permiso para ir al baño. Digo, son cosas de ese tipo, suenan absurdas, pero sí se dan, ¿no? Claro, porque en esos momentos tu jefe te estaba diciendo, pues trata a tus empleados como si fueran unos niños mal portados, ¿no? Y eso, pues los violenta a los empleados. Eso termina siendo muchas veces en abuso. Hoy en día creo que están inclusive en el Senado y en el gobierno en general, en varios gobiernos, hablando de leyes dentro del trabajo para evitar la violencia contra los empleados, ¿no? Es algo muy importante. ¿Por qué sigue el círculo de violencia en general en la sociedad? Porque nadie lo para, porque no nos enseñan desde chiquitos a que la violencia se perpetúa, ¿no? Que aprender con violencia hace que de adultos sean otros adultos violentadores, ¿no? Violentos, abusivos, ¿no? Y podemos ir creciéndolo desde ahí, ¿no? Si la gente que trabaja en el gobierno, por ejemplo, fueron abusados cuando eran chiquitos, fueron violentados, ahora que ellos trabajan en el gobierno, también van a hacer lo mismo, porque se identificaron con sus padres. Existe en el psicoanálisis este tema en donde la identificación
las primeras identificaciones empiezan cuando somos bebés, cuando somos niños. Y si nos identificamos con padres violentos, con abuelos violentos, con tíos violentos, con maestros violentos, pues entonces va a seguirse perpetuando la violencia a través de nuestra vida hacia los demás, ¿no? Sí, y fíjate que también hace un tiempo platicábamos también con otro especialista y nos platicaba de la teoría del bonobo, seguramente por ahí la has de haber escuchado, que es de un mono, es una raza de monos que son muy tranquilos, le dicen mono del amor, ¿no? Que ellos no resuelven sus diferencias con golpes, sino son más fraternos entre ellos. Y pues nos decía que un poco nuestra cultura, más que descender del cromosoma o de la genética del bonobo, parecería que más bien descendemos de los chimpancés, que son más violentos, ¿no? Cuando un chimpancé se pelea con otro, pues le hace cosas terribles, ¿no? Les rompe los dedos, en fin, bueno, no tiene el caso platicarlo, pero esa es un poco la idea. Por eso yo sí pienso que, bueno, si bien es cierto, la naturaleza nos da ciertas características y habilidades, también la cultura refuerza y también inhibe ciertas conductas negativas. Pero en el caso de la educación, algo que sigue practicando es el conductivismo, ¿no? Premio y castigo. Uh-huh. En lugar de ser un poquito más abiertos, tener otros modelos como, bueno, modelos educativos hay muchísimos ya, mucho más avanzados, pero efectivamente hace ratito decías, cuando alguien en el gobierno a mayor poder puede ejercer mayor violencia, ¿no? Uh-huh. Mayor represión, violencia inclusive económica, ¿no? Que es otra faceta. Y de esta violencia económica, ¿tú qué opinas, no? Eso que se ha dado también. Qué importante lo que lo mencionas, ¿no? Porque esto también se da en todos los niveles, tanto en el trabajo, inclusive en las casas, ¿no? Tanto con los hijos como con las esposas o con los esposos. Con los esposos también, porque hoy en día también hay familias en donde la que gana más el dinero más importante es la mujer y ellas también se sienten con este poder y esta capacidad de abusar de sus maridos, ¿no? O sea, la amenaza económica de perder tu trabajo o de perder una cierta libertad en cuanto a cuánto dinero tienes para ti, para tus necesidades, ¿no? Limitarse a una persona con esta amenaza, pues claro que termina siendo un abuso, una violencia, ¿no? Y mucha gente se queda en su trabajo por miedo a perder el trabajo y no puede hablar y decir lo que está pasando, lo que le molesta, cómo se siente Y con, acepta por todo, ¿eh? ejemplo, 10 horas de trabajo en lugar de las 8 que se requieren, ¿no? Claro. Por decir algo. Y bueno, no sé, ni hablar de las mujeres, ¿no? O sea, Sí, esto sí, de sí. controlar a las personas con el dinero, pues claramente es un abuso, ¿no? Sí, claro, esta idea de que, pues, la clásica frase, ¿no? De un jefe de que, pues, si quieres, vete, ¿no? Ahí afuera hay 50, 60 personas, 100 personas que quieren tu trabajo, ¿no? Y ya con eso, pues, la gente termina haciendo lo que le dicen, ¿no? Si el jefe es deshonesto, dicen, pues, fírmale ahí, pasa esto, dame esto. Si el jefe tiene otro tipo de tendencias, pues acosa a las mujeres o simplemente ahora sí que saca todas sus frustraciones con los empleados. No, que eso ya hasta tiene un nombre, ¿no? Se llama moving, si no mal recuerdo, ¿no? Uh-huh. Sí, es una situación sumamente humillante, de menosprecio hacia las personas, hacia los seres humanos, ¿no? Los trabajadores realmente, pues, hoy en día no saben hacia dónde moverse, qué pueden decir, qué no pueden decir, o sea, están sumamente controlados, ¿no? Claro. Ni se diga de un país a otro muchas veces, o de un pueblo a otro, o de una raza, por ejemplo, en Estados Unidos, que han luchado tanto por la raza negra, la raza india, ¿no? O sea, Sí. poco a poco han ido pues,
controlando y desapareciendo muchas de ellas, que es terrible, terrible, ¿no? Todo porque quieren todo. La gente, los seres humanos, la avaricia es inacabable, ¿no? Sí, 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 sí. Y el dinero, mientras más dinero tengan, mejor, aunque ya no lo necesiten, ¿no? En muchos casos, los jefes lo único que quieren es abusar para conseguir resultados y tener este dinero que ya lo tiran a la basura en muchos casos, ¿no? Sí, 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 cosas absurdas, ¿no? Fíjate que en el entendido, ¿no? De que hay personas que tienen, por ejemplo, 20 casas, ¿no? Tú dices, ¿a poco viven en las 20 casas, no? O sea, yo estoy de acuerdo que tú tengas una casa bonita, confortable, a tu gusto, suficiente, ¿no? Para tus necesidades. Y quizá puedes tener otras, ¿no? Para ir a vacacionar, no sé, en una playa, una cabañita, ¿no? Pero ya 20 casas se vuelve algo absurdo porque tener 20 casas, 200 automóviles, no sé, 300 trajes, es algo que realmente no se usa. Y eso va degenerando en una conducta, bueno, acumuladora, pero ciertamente cuando la gente pues ve en riesgo sus posesiones, vuelve a brincar este fenómeno de la violencia, ¿no? Claro. Y la violencia en las personas produce una serie de consecuencias, de síntomas, de enfermedades emocionales muy importantes y muy difíciles de arreglar a veces por uno mismo, ¿no? Claro. Se necesita muchas veces atención profesional, atención médica, muchas veces llegan mujeres totalmente golpeadas y casi al borde de la muerte, pero más allá de eso, quedan secuelas emocionales a través de años y años de abuso, tanto niños, adultos, gente mayor también. Hay personas que son abusadas por ser grandes, ¿no? Y existen una serie de enfermedades emocionales como el trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, también gente que deja de salir de sus casas, gente que se queda incapacitada para trabajar, trastorno postraumático, inclusive por estar en una guerra, por sufrir una guerra, por participar en una guerra, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se autoinflige lesiones por ansiedad, hay gente que no puede dormir, o sea, las consecuencias de la violencia son interminables, ¿no? Y no se curan por sí solas. Realmente hay que atenderse y hay que buscar ayuda, porque ayuda sí hay, o sea, no siempre es tan fácil de encontrarla, pero de que pueden encontrar ayuda, sí pueden encontrar ayuda en distintos lugares, ¿no? Claro, es que esto es bien importante, esto que comentas, Ivette, porque yo creo que todos en mayor o menor medida hemos experimentado esto, ¿no? Violencia hasta en la calle, ¿no? O en las redes sociales, ¿no? Que también ya pones un comentario y nunca falta el que se esconda en el anonimato para agredirte, ¿no? ¿Por qué? Porque no piensa igual que tú, simplemente nada más, ¿no? Pero esto de que hay formas de cómo romper el círculo de la violencia, cómo ayudarnos a sanar internamente. Tú, por ejemplo, a nivel profesional das terapia, ¿verdad? Así es, yo doy terapia y hago psicoanálisis, terapia psicoanalítica y psicoanálisis. Y bueno, aunque no me haya... Sí, no es cierto, en algún momento sí tuve un veterano de guerra. ¿Ah, sí? Sí, un veterano de guerra de Estados Unidos que yo trataba. Y sí, llegaba, o sea, de las cosas de las que más hablaba era de todas estas secuelas y todos estos pensamientos obsesivos acerca de la guerra que vivió, porque estuvo en Vietnam. Entonces, sí es importante que busquemos esa ayuda. El psicoanálisis te da herramientas distintas para no solamente hacer a un lado, dejar a un lado el trauma que te deja la violencia,
sino también poder enfrentarte diferente a las próximas violencias que te vas a enfrentar, porque es inevitable. O sea, vas a salir a la calle y te va a atacar el del claxon, ¿no? El del coche de al lado. Entonces, hay Sí, que claro. aprender a enfrentar distinto, con distintas herramientas, la violencia para que no siga sucediendo en tu vida de forma traumática, que no te afecte de la manera en que te afectó anteriormente, ¿no? Sí, claro. Y bueno, si alguien quisiera consultarte a nivel profesional, ¿dónde te encuentra? ¿Dónde te ubica? Me puede encontrar por correo, que puede ser Ivette, Ivette, Ginsburg, Ginsburg, @gmail.com, todo con minúsculas. Me puede encontrar también en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Ahí hay mucha gente que los puede ayudar, no solamente yo, ahí estoy yo. Aparecen mis datos. Estoy en redes sociales, estoy tanto en Instagram como en Facebook. Ahí están mis teléfonos, ahí está la forma de comunicarse conmigo. 55, el teléfono es 55 52020420, el teléfono de mi consultorio. No te escucho. Sí, perdón, se fue. Ah, sí, te comentaba que es una cuestión muy importante entender que estamos en un mundo violento, que esto nos puede dejar cicatrices eh, internas y que lo peor de todo es que nos puede llevar a repetir el mismo fenómeno, que lo peor de todo es con la gente que está cerca de nosotros, ¿no? Con los que vivimos diarios, con los que son nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra pareja, y que pues desafortunadamente eso es algo que sale como el agua, ¿no? O sea, como dicen, el agua busca su nivel, no se puede contener el agua siempre. Yo creo que es lo mismo con la violencia, ¿no? O sea, Ah, estamos sujetos a eso y qué mejor que pues entenderlo y tratarlo con alguien profesional, ¿no? de acuerdo, porque sí, al tratarlo con alguien que está dispuesto a ayudar, que tiene el entrenamiento, que sabe escuchar distinto. No es lo mismo hablar con un amigo o con un padre que con alguien que está dispuesto y habilitado para escuchar distinto, ¿no? Para enseñarles a no repetir la historia, para enseñarles a manejar la ansiedad, a tratar la depresión. Pues creo que vale mucho la pena, ¿no? Y además yo creo que sobre todo la parte más importante es que no te va a juzgar, ¿no? A veces tenemos miedo a que alguien nos juzgue, pero alguien profesional nunca nos va a juzgar, sino que al contrario nos va a ayudar, ¿no? Efectivamente. O sea, aquí en el consultorio de un profesional, todo es privado, nada de esto sale fuera del consultorio y nadie te va a juzgar, porque no tenemos que estar bien siempre. O sea, queremos estar bien siempre, pero existen momentos en la vida de Claro, cualquier ser humano que no puede estar bien y que necesita esta ayuda y que sería un error no tomarla, ¿no? claro, claro. Sí, y bueno, también incluso yo por lo que pues he sabido por gente especialista como tú, es que incluso hasta la química del cerebro cambia, que a veces una persona que tiene ya mucho tiempo con un trastorno, con algo, pues no es solamente como que sonríe, buena vibra y ya, ¿no? Sino que también a veces se requiere un tratamiento médico que pues se tiene que prescribir, se tiene que diagnosticar, se tiene que vigilar y todo esto es un proceso, ¿no? Que pues por mucho que nos quieran nuestros seres queridos, necesitamos a fuerzas acudir con alguien que sepa, ¿no? De acuerdo. A veces inclusive se necesita ir con un psiquiatra también, ¿no? Para Claro, que te atienda químicamente por un tiempo en lo que tú trabajas toda esta situación traumática que viviste desde la infancia hasta la adultez, ¿no?
porque nosotros los seres humanos repetimos nuestra historia. Y eso es algo muy importante de saber. A veces pensamos que nosotros podemos controlar las situaciones y nosotros casi no podemos controlar nada. En psicoanálisis decimos que lo que nos controla es el inconsciente. ¿Sí? Y el inconsciente pues tiene sus vicisitudes muy importantes, que en donde es una instancia psíquica que de alguna manera también nos conflictúa. Entonces, mientras que podamos sacar lo que hay en el inconsciente, vamos a poder entender qué es lo que nos lleva a ser de tal manera o a sentirnos enojados o a sentirnos tristes, y eso nos da la herramienta para estar mejor. Y bueno, fíjate que ahora que hablabas de eso, hace poco fui a ver la película del Joker, la del Guasón, que se volvió un musical, no sé si ya la has visto, pero es una película que cuando la vi me acordé mucho de Jung, de Freud, porque es un personaje, claro, sin hacer apología del crimen ni nada, pero es un personaje que comienza abusado por todos, ¿no? Desde los novios de su mamá que lo golpeaban, lo dejaban encadenado, y él generó un trastorno de reírse para no llorar, pero ya como adulto desarrolló una personalidad muy, muy agresiva, pero que era, al principio la segunda película, que es la que creo que todavía está en cartelera, saca la sombra, ¿no? Que es un concepto de Jung, la sombra junguiana. Y precisamente es esa parte de nosotros que está atrás, la parte oscura, ¿no? Y esa parte es la que, pues él va caminando por la calle, él va muy bien, y la sombra va golpeando a todos, les va haciendo cosas, porque es esa parte de que se alimentó de él, ¿no? Entonces, la película, yo he escuchado las críticas, han sido muy duras con la película, pero creo que está poniendo el dedo en la llaga de la sociedad, ¿no? Como una persona, después de haber sido tan abusada, de llegar a un sistema, incluso ahí sacan que fue con una psiquiatra que le prescribía pastillas, por cuestiones económicas le quitaron las pastillas, entonces se descontroló y ya después cuando empezó a cometer crímenes volvió a salir el asunto de que pues realmente qué era el victimario o era la víctima, y al final en la película se ve que es los dos, ¿no? Se vuelve una víctima que se hizo victimario. Entonces esto ahora que lo comentas, bueno, pues sí, ¿no? Es algo que todos estamos expuestos y hay un diálogo ahí en la película que habla de eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando a un enfermo mental le das un arma de fuego? Pasa lo que sea, ¿no? Entonces, es una crítica muy fuerte a la sociedad norteamericana, ¿no? Que vende armas de fuego muchas veces sin un control muy estricto, pero eso perfectamente puede encajar en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, ahorita que te estaba escuchando, ya dije, es que ver esa película con ojos de un especialista como tú, ha de ser otra cosa, ¿no? Claro, no la he visto, fíjate que esa no la he visto, vi la primera. Ajá. La primera a mí me gustó muchísimo porque efectivamente te enseña cómo podemos de alguna manera, no, hay algunas personas que sufren violencia y que la pueden manejar sin mucha consecuencia, ¿no? Que pueden trabajarla y de alguna manera salen adelante porque tienen esa fortaleza interna, ese yo que les ayuda a salir adelante, a defenderse, inclusive a aprender a vivir distinto, ¿no? Pero sin embargo hay otras personas que son más débiles en el sentido yoico, en esta fortaleza del yo, que no la tienen y que terminan de alguna manera inhabilitados y con esta sensación de, pues, de impotencia tan grande que en el momento en el que pueden, pues, que son grandes, que son adultos, que salen, que empiezan a poder como vengarse, sí tenemos que tener en cuenta, nadie es siempre víctima, ni nadie es siempre victimario. Los dos somos los dos. Claro. ¿Sí? En una relación en donde abusan de uno, eventualmente
va esta persona a convertirse en un victimario. Es importantísimo, ¿no? Entonces, estas relaciones en donde existe esta violencia, en donde pareciera ser que solamente hay una víctima en una situación, es importante ver que de alguna manera esta persona víctima va a llegar el momento en donde se va a convertir en el victimario, en donde algo va a pasar y la persona se va a vengar, porque los seres humanos no somos tampoco tan lindos y buenos, ¿no? Sí. Sí, pues qué importante, qué interesante es todo esto. Realmente, pues se nos fue el tiempo rapidísimo y creo que todavía podríamos seguir platicando mucho de esto, pero te quiero agradecer que nos hayas pues regalado todo este tiempo y sobre todo tu sapiencia, tu conocimiento de estos temas. Nada más te pediría, por favor, si nos puedes recordar nuevamente las fechas, los días, los horarios para este congreso que se está organizando por parte de la universidad y por parte de la Asociación Psicoanálisis Mexicana. Y también, pues, si quieres agregar algo más, adelante. Por favor, Ivette. Claro, muchísimas gracias. Yo también lo disfruté muchísimo y se me fue rapidísimo. Gracias también a tus intervenciones y a tus preguntas. Acuérdense que es la Asociación Psicoanalítica Mexicana con el congreso llamado Psicoanálisis en tiempos de caos. Son temas muy actuales en donde vamos a hablar de distintos tipos de caos, caos individual, caos interno, caos externo, caos en el mundo, caos en ecológico, hay muchos tipos, en la sociedad también, todos los cambios y todo el caos que se ha producido últimamente y que podemos ver tan claramente y lo sentimos, no solamente lo vemos, lo sentimos, ¿no? Es Presa Madín, es la Universidad Humanitas Presa Madín. Por favor, métanse a la página de la Asociación Psicoanalítica Mexicana o a las redes sociales de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, Instagram, Facebook, también en LinkedIn estamos. Y ahí van a encontrar toda la información de los horarios. Es el 7, 8 y 9 de noviembre, ya casi la próxima semana. Todavía hay lugares, apúrense antes de que se nos acaben. Y ahí van a encontrar toda la información de cómo llegar, distintas rutas. También tenemos un camión que los puede llevar, que sale del auditorio. No se la pierdan, va a estar súper interesante. Pues muchísimas gracias a todo el público que nos escucha, no solamente en México, sino pues en las más de 1000 ciudades que llegamos ya desde hace 10 años radiosofando en los 5 continentes. Pues les invitamos a que si están en México se puedan dar una vuelta. El Congreso vale mucho la pena. Ya una breve probada de lo que va a haber ahí, ya lo tenemos con la doctora Ivette, pero pues va a haber más temas, más mesas, acérquense por favor, está muy interesante. Y si ustedes nos escuchan en otra parte del mundo, pues seguramente ya después van a subir algunas mesas. Estén atentos a la página de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Asociación Psicoanalítica Mexicana. Ahí estén muy al pendiente de estos y otros eventos. Y pues muchísimas gracias a la doctora Ivette Ginsburg, pues por este tiempo que nos dio para Radio Sofando y para Diana Yepaidaya. Muchísimas gracias.